4:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El tema que voy a hablar a ustedes es sobre la palabra y lo valiosa que es la palabra. Según este versículo, alguien que me controle el tiempo, es el tiempo que cuando venga hace una hora, unas 8, cuando, ok, nos va a enfrentar en 5 y más avisas para allá. Okay, gracias, le dice. Okay. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En otra versión dice, jamás pasarán. La palabra de Dios, si vemos ese pasaje, hace la comparación entre lo que es la tierra y los cielos. Y dice la palabra de Dios que eso aún, entre las dos cosas, entre el cielo y la tierra y la palabra es más valiosa. ¿Por qué? Porque esto tierra y el cielo pasarán, se acabarán, pero la palabra nunca pasarán, nunca cambiará, siempre es la palabra de Dios. O sea que entre las dos cosas, digamos, entre dos cosas juntas, y esta, la palabra de Dios, que es esta, vale mucho más de lo que nosotros pensamos. La palabra está aquí. Es una bendición tener la palabra, tener la Biblia, como dice la palabra de Dios, es viva y eficaz. Hermanos, déjenme decirle que la palabra de Dios es viva. No es porque hace 2000 años la escribieron y ya quedó ahí. No, tiene vigencia de ayer, hoy y futuro. Nunca pasan la palabra, porque es la palabra de Dios. Por eso es importantísimo conocerla, acercarnos a ella. ¿Para qué? Para poder vivir de acuerdo a ella. Si vivimos de acuerdo a ella a nosotros nos va a sustentar, porque dice la palabra de Dios, vimos Jesús diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Entonces, si nosotros nos ubicamos en la palabra, que a veces la tenemos un poquito olvidada ahí, o la leemos apenas de vez en cuando, bueno, antes la leía yo, ya no, de vez en cuando, pero si alguna persona todavía toma la palabra de Dios un poquito, lee apenas el versículo, digamos, del día, y se acaba y listo, y sigue otras sus actividades, y al día siguiente otra vez un poquito, ya cree que ya cumplió con todo eso, déjeme decirle que así no va a tener, digamos, el conocimiento, el acercamiento de conocer la palabra, para que ella, la palabra a usted lo sostenga, lo mantenga vivo, lo mantenga en victoria, porque lo que hace a usted tener victoria es la palabra. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Desafortunadamente, los que menos conocemos la palabra de Dios son muchos cristianos. Y por eso usted o la persona no puede vivir de acuerdo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios que usted la va a sostener. Todos nos sometemos a la palabra de Dios. El mismo Jesucristo se sometió a la palabra de Dios. Todos. Esto se hace porque está escrito. Escrito está. Cuando Satanás se le presentó a Jesucristo, le habló con la palabra. ¿Y con qué le respondió Jesús? Con la palabra. Escrito está. Escrito está. Si lo dice la palabra de Dios, es suficiente razón. ¿Para qué? Para tener la victoria en todas las áreas. Si lo dice la palabra de Dios, ahí Satanás, cualquiera, tiene que someterse a la palabra, porque es la máxima autoridad. Por eso es importantísimo conocer la palabra de Dios, qué es lo que dice la palabra de Dios, para poder someternos a ella y vivir de acuerdo a ella, que es la que nos va a dar la victoria. Hermanos, la victoria nos da la palabra de Dios.
es la palabra de Dios. Yo trabajo en liberación, como saben ustedes. Y una primera cosa que le digo yo cuando hablo de introducción en el mundo espiritual a los demonios, una persona se sienta y le voy a hablar yo para hacer liberación. Yo no me enfoco, nunca me enfoco en la persona, nunca me enfoco en el demonio ni en la enfermedad. ¿Me están oyendo? Nunca me enfoco, nunca mi atención se ciñe en la persona, ni en el demonio, puede ser Satanás, principado, gobernador, cualquiera ahí, ni en la enfermedad. Yo me ciño es a la palabra, porque la palabra es todo lo que estamos reunidos en ese momento ahí. Satanás, la persona, yo, Jesús, todo, antes de todo, nos sometemos a lo que dice la palabra de Dios. A lo que dice la palabra de Dios, eso es. Y punto. No hay nada de decir de apelación. Es como la constitución de un país. Si lo dice la constitución, eso es la máxima autoridad de ese país. La palabra de Dios es la máxima autoridad del universo. ¿Oyéndome? La palabra de Dios es la máxima autoridad del universo. Todos, tanto físicos, espirituales, sometidos a la palabra de Dios. Le recalco eso porque es importantísimo manejar la palabra de Dios. En la palabra de Dios está todo. Todos queremos vivir vidas triunfantes. Todos queremos vivir en victoria, en salud, buena casa, buen carro, buen hogar, hijos, crear hijos, bendecido, todos queremos eso. ¿Estamos o no estamos? Todos queremos eso. Y eso es posible. Todo eso es posible si conocemos la palabra de Dios. ¿Me están oyendo? Todo eso es posible si conocemos la palabra de Dios, si conocemos realmente la palabra de Dios. Implica, si usted y yo somos cristianos y estamos viendo la iglesia, haciendo todas las cosas posibles ahí, pero no vivimos en vida fructífera, en bendición, en todas las otras áreas, hay algo que no encaja ahí, algo que no está ahí. Puede ser dos posibilidades. Es que usted no está viviendo la palabra de Dios de acuerdo a ella, sujeto a ella, lo que diga ella se hace, o está haciéndolo, pero hay área en su vida que no es relevante de Dios, y entran en el ámbito espiritual demonios que son los que ejecutan las maldiciones sobre su vida, que no hacen que la bendición de parte de Dios a usted le llegue. Así es. No hace que a usted le llegue. Pero es importante conocer la palabra de Dios. En Deuteronomio 28, ahí hablan sobre las bendiciones y maldiciones. Si usted lee eso con calma en su casa, en el lado de las bendiciones que Dios bendice, si me obedece mis palabras, lo bendeciré en todo. Ahí no hay ninguna clase de enfermedades, no hay ninguna clase de pobreza. Es más, ahí dice que las bendiciones a usted lo seguirán. Usted y yo no tenemos ni siquiera buscar las bendiciones, sino que las bendiciones nos seguirán, porque la palabra lo dice. Es importante eso, porque la palabra viene de Dios. Entonces, las bendiciones están ahí. Más dice la palabra de Dios en el siguiente capítulo: pero si no me obedecen mis palabras, mis mandamientos, mis ordenanzas, los maldeciré y vendrán cantidad de maldiciones. Ahí dice que no prosperará uno en nada, vendrán llagas, enfermedades incurables. Todo lo dice ahí, todo lo dice ahí. Lo dice la palabra de Dios y eso es real, se cumple.
Si lo dice la palabra de Dios, eso es. Si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, si no arreglamos nuestra vida del Señor, ahí esa maldición nos llega a nosotros. La escasez. Usted y yo no debemos andar afanados por cosas materiales, afanados buscando las cosas materiales, afanados que el tiempo no le alcance a usted en el día, corre aquí, corre allá, 2 o 3 trabajos, pensando en dinero, buscando cosas. No. Porque esas cosas a usted le deben seguir. Le deben seguir. Si está sometido a la palabra de Dios, a la bendición, el Señor mismo que suple todo eso porque lo dice la palabra de Dios. Porque lo dice la palabra de Dios, se cumple. Eso no tiene nada que ver con usted ni conmigo, no. Tiene que ver con la palabra, que si está escrito, lo dice la palabra de Dios, eso es. Y todos nos sometemos a la palabra de Dios y tiene que someterse todo. Bien. En el mismo Deuteronomio dice también que esas maldiciones no solamente nos alcanzan a nosotros, sino que nos alcanzan a nuestra descendencia. Lo dice textualmente. Le pasa a nuestra descendencia. Todas esas maldiciones de nuestra descendencia. Con calma pueden verlo. Le pasa a nuestra descendencia todas esas maldiciones que la palabra lo dice. ¿Por qué va a pasar eso? Y eso quiero que ustedes entiendan, quiero que todos tengamos pendiente. ¿Por qué dice que por qué va a pasar por qué tiene que pasar actualmente a nuestra descendencia todas esas maldiciones? Porque lo dice la palabra de Dios. Porque está escrito ya. Y sucede. No tiene nada que ver con usted. Sucede porque está escrito, está ya consignado en un documento sagrado que se llama Biblia. Y eso se hace porque es la palabra de Dios, la máxima autoridad del universo. Mis palabras jamás pasarán del Señor. Yo no cambio, soy el mismo de ayer, hoy y siempre. Soy santo, santo porque soy santo. En el mismo capítulo de Deuteronomio también nos da la solución, dice el Señor ahí. Si se arrepintieran, después que hayan llegado sobre ustedes todas estas calamidades, todas estas cosas, si se arrepintieran, confesaran sus pecados, apartaran sus pecados, entonces yo le restauraré todo a usted. Por el Señor que nos da entonces la solución. Dice él, pecaron, todo maldiciones. Pero dice, si se arrepienten, si confiesan sus pecados, todo vuelve a la bendición. Es una tremenda noticia. ¿Por qué va a volver a la bendición? Porque lo dice la palabra de Dios, porque hace miles de años atrás, Él lo consignó en un documento y está escrito. No se puede hacer absolutamente nada porque lo dice ahí, y si lo dice ahí, así es. Como le digo, no tiene que ver con usted con nada. Espiritualmente sucede, porque está escrito en la palabra de Dios, porque lo dice. Nosotros en Cristo Jesús también lo dice en 1 Juan. También dice eso. Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra de Dios, nos apartamos de ella, Él es fiel y justo para perdonarnos, dice la palabra de Dios. Y la sangre de Jesús nos limpia todo pecado. Entonces tenemos una tremenda, excelente noticia, como hace meses atrás prediqué. El Evangelio son buenas noticias. Entonces nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo a Jesucristo para perdonarnos, porque a través de Jesucristo, usted y yo conseguimos toda la plenitud, porque Él todo conseguimos la bendición, nos perdona los pecados. Entonces tenemos ya la solución. Cuando usted y yo confesamos, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos apartamos de nuestros pecados, ¿qué viene? Viene el perdón de pecados y viene la bendición. Total bendición. ¿Por qué viene la bendición? Y le recalco otra vez de nuevo, quiero recalcarle de nuevo esto para que se quede grabado. ¿Por qué viene la bendición? Porque hace más de 2000 y pico de años se escribió eso y está escrito en la palabra de Dios y no se puede hacer nada. Tiene que venir la bendición. Porque está escrito en la palabra de Dios, no ahora, hace más de 2000 años pasó eso y lo escribieron en la palabra de Dios y está escrito y no se puede hacer nada. En usted tiene que venir la bendición.
Es sencillo esto. Porque todos estamos sometidos a la palabra de Dios. Es la máxima autoridad del universo. Y no se puede hacer nada. Es una buena noticia, hermano. Mira. Si usted le confiesa el pecado al Señor, pero la bendición no llega, el problema no es del Señor. Ya está escrito una palabra. Usted tiene que reclamar esa bendición, no a Dios, a Satanás, a los demonios. Algo hay en su vida que no impide la bendición. Pero es importante nosotros confesar nuestros pecados. Usted y yo, ustedes háganlo como lo hago yo siempre lo hago y siempre lo hice. Me senté un día, todos mis pecados, eso un día no me alcanzó porque muchas cosas que uno hizo en el pasado que no se acuerda, de juventud, niñez o los antepasados. Me senté, se siente, usted se debe sentar en su casa y empieza a recordar toda su niñez. Toda su niñez, los pecados que usted cometió. Pecados son cosas que a Dios le ofende y que a Dios no le gusta. Por ejemplo, si usted ve películas, ese 3 niños vio películas de terror, eso es pecado. Entraron demonios usted ahí. Usted apunte eso, vi tal película y se acuerda el nombre de esa película o de ese muñeco, el principal actor, apúntelo. Porque más seguro que ese demonio de ese nombre está en usted. Entonces, usted hágalo uno por uno, usted en su casa, haga uno, apuntar todas las cosas. Si usted en la escuela le dijeron palabras a usted ofensivas, el profesor, lo que sea, eres un bruto, lo que sea, usted apunte la palabra bruto, porque lo más seguro que entró un demonio de brutalidad en usted. Así funciona el reino espiritual. Porque todo lo que sale de la boca se cumple, esa bendición o maldición. Dice la palabra de Dios que ahí está la muerte o la vida, en la palabra. Dios creó el universo con la palabra, todo la palabra, escrito la palabra. Entonces usted haga un total. En mi página de internet no hay publicidad, pero en mi página ahí tengo un listado de cosas así parecidas que le hago preguntas a la persona yo. Usted va y hace su guía, usted mismo hace su guía y apunta que yo hago preguntas ahí del pasado, del antepasado y todo. Y usted haga lo que usted haga en su casa y vaya pidiendo el perdón a Dios por todas esas cosas del pasado. Como le digo, no lo haga un solo día, siga haciéndolo usted, porque el Espíritu Santo usted le va a traer revelación de las cosas del pasado. O de maldiciones de otro pasado. Si el papá de usted, o mamá o abuelo practicó brujería, o fueron adúlteros, fueron fornicarios, o a usted le dijeron palabras, o de pronto lo tuvieron a usted, se enteró de que su papá y su mamá estaban borrachos, el papá estaba borracho cuando hizo el acto sexual con su mamá y usted quedó embarazada y usted nació de ese acto todo borracho. Apúntelo todas esas cosas, porque lo más seguro que hay demonios que entraron ahí, porque es un acto de pecado, totalmente borracho. O si de pronto usted, que la mujer quedó embarazada, el papá o la mamá no quiso tener el hijo, algo así, pero tuvo el hijo, hay demonios de rechazo ahí. Entonces usted investigue toda esa parte, porque eso lo marcó usted toda su vida. Porque las maldiciones llegan, pasan por el pecado. Entonces, uno por uno ustedes hagan eso, iglesia. ¿Para qué? Porque al confesar el pecado, Él nos perdona el pecado, y el pecado, y el demonio no tiene nada que hacer ahí, tiene que irse. Ustedes échenlo en el nombre de Jesús, porque es el que aguanta usted la bendición. ¿Por qué Él aguanta la bendición? Porque sencillamente es esto. Si usted cumple, usted confesó el pecado al Señor, se arrepintió en Cristo Jesús y hace va a la iglesia, estudia la palabra todos los días y está con el Señor fuerte todos los días, pero sus finanzas, su pelea, su casa, hay problemas a usted, problemas por todos lados. Hermano, eso es una bendición. Hay una maldición ahí. Ya Dios lo bendijo y está escrito en la palabra de Dios y no se puede hacer nada. Está la bendición. Ya dice, ya te bendije, ya tú estás sano, ya tú estás bien. Usted tiene que decir, si Dios dice que está bien porque dice que está bien y es verdad que estoy bien, entonces tengo que buscar por qué hay algo en mi vida que me está obstaculizando, que me está parando la bendición y estoy así. Pues, así que yo voy a confrontar eso y después de ese pecado voy a arreglar esto en mi vida, en el nombre de Jesús, y echar el demonio que me está a mí aguantando la bendición de parte de Dios. Mira, lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. ¿Estamos? Lo que Dios bendice, nadie puede maldecirlo. Cuando Balán, me confundo los nombres eso. Un rey
mandó al profeta Balaam, trajo a Balaam, que confundo los nombres, pero ese no es el punto, al profeta para que maldijera al pueblo de Israel. Lo trajo, ustedes saben eso. Lo trajeron que lo maldijera, hasta le pagó dinero para maldecirlo. Y dijo, no, incluso lo bendijo. Dice, es que le dijo al rey, lo que pasa es que lo que Dios bendice, pues nadie puede maldecirlo. Al punto es este. ¿Qué pasó después? Se ingeniaron. Porque la bendición a usted no puede llegar a usted. Usted está bajo bendición, estamos todos bajo bendición. Pero no aguanta la bendición, a veces el pecado, los demonios que entran enseguida por efecto del pecado que nos reclaman de Dios. Que ese ingeniero, ese Balaam después, le trajo, dice la palabra de Dios, le trajo al pueblo, a los hombres, mujeres paganas, hermosas, para que se las agotaron, o sea, se fueron con esas mujeres. Y a las mujeres trajeron hombres bien parecidos, paganos, para que enamorara al pueblo de Israel. Y eso estaba prohibido en la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios del Señor que mi pueblo no se junte, no haga eso. Le prohibió al Señor para que no adquirieran la costumbre esa. Entonces, así de esa manera, el pueblo de Israel pecó. Ahora sí, incluso el mismo día, el mismo tiempo, pero fueron más de 35,000 que murieron enseguida. ¿Por qué? Porque la maldición entró ahora sí por el pecado. Satanás es muy astuto y a usted le puede poner carnada para que esa bendición usted de Dios que ya está, a usted se la trunque y se la quite. ¿Por qué? Porque la palabra está escrita y no se puede hacer nada. El que confía en su pecado y se arrepiente, el Señor lo bendice. Está escrito y todos nos sometimos a la palabra de Dios. Satanás también hace para que la persona peque, o de forma o de noche, mete sueños a uno, eróticos, le mete ideas a uno y le hace pecar. Muchas cosas que hace Satanás, nervios, miedo, muchas cosas, traumas, accidentes, muchas cosas que hace para que la persona caiga en trampa, pecado. El enojo, un pecado, el enojo es pecado. Le preguntan, le dice al demonio, pero mira, ¿qué pasó si tú hace 8 días saliste de esa mujer? ¿Y cómo? Sí, yo salí. ¿Y cómo volviste a entrar? Dijo, muy sencillo, la hice enojar. ¿Y cómo lo hiciste? Bueno, yo en la casa, ella estaba sentada viendo la novela, la televisión, yo puse los niños a prenderse y apagarle, prender y apagar el televisor, prender y apagar. Ella cogió enojo, rabia, y yo entré. Entonces, ellos actúan muy forma para que la persona vea que la bendición de parte de Dios no llegue. Porque está escrito una palabra de Dios, el que peca, pues, entra más de la ira de Dios, entra esa persona. Y dice el Señor, no se enojen, no cojan ira, no hagan todo peleando, no. Háganse un estudio, ¿qué pasa con nuestra vida? ¿Por qué cojo enojo? ¿Qué pasa? Después haber algo en su interior. ¿Y por qué? Porque está escrito en la palabra de Dios y no se puede hacer nada. Satanás sabe la palabra de Dios. Yo cuando le hago la entrevista a los demonios, yo le digo a los demonios esto. Como yo nunca me centro en los demonios y en la persona, me centro en la palabra de Dios. Le digo, ahora bien, ustedes saben que cuando yo hablo así quiere decir que no es que está el demonio con cacho ahí, no. Está la persona sentada y estoy hablándole, y cierro los ojos, estoy hablando del demonio en ese momento ahí, y habla el demonio. Le digo, mira, el problema aquí no es tú, ni esta mujer, ni conmigo. No, conmigo no tiene nada que ver en este cuento. Nada. El problema aquí es el pecado. Es el pecado, digo, es el pecado. Pero tú sabes muy bien, porque tú conoces la palabra de Dios, y dice ellos, sí, conocemos bien la palabra de Dios. Usted conoce bien la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que si la persona peca, la ira de Dios entra en esa persona y ustedes entran a atormentar a esa persona. Sí, claro. No, hablan así todo a todo. Así que el problema no es con ustedes, el problema es ese. Pero si dice la palabra de Dios que esta persona confiesa los pecados, se aparta el pecado, ya Dios se aparta la ira del Señor de esta persona y ahora ustedes tienen que irse. Claro, sí, y se van. Mira, lo más importante de ustedes es vivir la palabra, sujetarse a la palabra. Hace poquito me tocó yo fui hace poquito a San Diego, California, Oceanside. Ustedes saben eso, ¿no? Y me tocó un espíritu demoníaco.
fue tricky, fue un poco difícil esa liberación, pero fue interesante. Era incluso la hija del pastor. Media hora duré con esa liberación, media hora. Yo aquí sentado, ella sentada ahí. Ella sentada así, como estaba esta mujer así, los brazos cruzados así, las piernas cruzadas así, con una elegancia. O sea, no me respondía, sino que decía, ay, demonio, entonces ¿qué? ¿Cuál es tu cuento? Yo, o sea, que no me iba a responder. Hay un demonio de desobediencia tremendo ahí, un demonio de rebelión tremendo ahí. Ese demonio no se... Esta mujer ya se había quitado el derecho legal, todo. Tenía que irse el demonio, pero el demonio no se iba. Bueno, demonio, ya se acabó el derecho legal. No queda, en nombre de Jesús, vete. Ay, entonces ¿tú qué? ¿Cómo te vas? Entonces, pues tengo unos videos de... Ay, entonces ¿tú qué? ¿Eres un demonio o qué? ¿O no? Ya, se acabó, vete en nombre de Jesús ya. Tremendo, tremendo el testimonio, no un cuento. Ok, vete en nombre de Jesús. Entonces Dios me dio un convencimiento tremendo en ese momento, tremendo, de que ese demonio, si yo le daba la orden, el demonio no me iba a obedecer. Aunque yo se lo dijera en nombre de Jesús, no me iba a obedecer. Porque un demonio de rebelión, de desobediencia, ese demonio no iba a obedecer. Me dio un convencimiento tremendo del Señor, que entonces empecé a decir al demonio, ok, bien, ¿no te quieres ir? No, o sea, no me decía no, sino que yo dije, ok, pero mira una cosa, no lo digo yo, lo dice la palabra, está escrito. Entonces mira, pues, está escrito que si la persona confiesa los pecados, Él es fiel y justo para perdonarlo, y la sangre de Jesús no limpia todo pecado, y trabajo bendición, y se acabó. No lo digo, repetí, no lo digo yo, lo dice la palabra, está escrito. Entonces me quedaba así pensando así, está escrito. Está escrito. Y dice la palabra de Dios que en el nombre de Él se van. Y está escrito, está escrito, está escrito. No tiene nada que ver conmigo, está escrito. Entonces, bueno, ¿te vas? Se fue. La palabra de un poder tremendo. La palabra, porque está escrito. Me ha pasado muchas veces así. Yo no me centro ya nada en la palabra. No tiene que ver nada conmigo. Nada. Ni gritar, la palabra la dice. Amigos, hermanos, en Cristo Jesús, sometamos a la palabra, hagan el estudio de su vida, hagan su vida como le digo yo, porque el diablo vino a robar, matar, destruir. Nos está robando mucha bendición a nosotros, porque a veces no le creemos a la palabra de Dios. Lo dice, pero no creemos la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. Si lo dice la palabra de Dios, eso es. Me dice el demonio, yo no me voy porque esta persona, varias veces no, porque me la entregaron a mí, hicieron un pacto con ella, de brujería, no, hicieron un pacto, hicieron sacrificios, y de sangre, no me voy. Dije, bueno, esta persona es cristiana, no me voy, en nombre de Jesús, vete, no me voy, es mía. Entonces, de nuevo, la palabra. Pero solo una cosa, que la palabra de Dios dice, recuerden, que la palabra de Dios dice, y está escrito, que Jesucristo, el pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario, es eterno, es universal, es de liberación, es de bendición, es para siempre, para aquellos que han aceptado a Jesús como su único Señor y Salvador. Y esta mujer cristiana, persona cristiana, quiere decir que este pacto de Jesús, que dice la palabra de Dios, anuló, es superior al pacto que hicieron con esta persona. Así que tu pacto quedó anulado, no existe. Se van enseguida. Porque la palabra. Pero si no la conocemos, no vamos a defendernos. No vamos a defendernos. Porque usted va a pelear demonio inmundo, va a ser así, no. La palabra, sin gritar, la palabra es suficiente. La palabra es hermosa, tiene un peso tremendo, hermano, tremendo.
Es la que yo uso diario para la liberación. La liberación. Me dice el demonio. Eso hace poquito, no me voy porque esta persona tiene que pagar. Tiene que pagar. Tiene que pagar. Tiene que pagar. Bueno, sí, por pecado, sí, tiene que pagar. Le dije yo, pero ¿sabes qué? Es que dice la palabra de Dios que ya Jesús pagó. Dice la palabra de Dios que Jesús pagó. Pero ¿por qué actúa así? Y se fue enseguida. Porque conozco la palabra, porque la palabra hay que conocerla. Pero es importante ustedes y todo el mundo conocer la palabra de Dios para poderse defender, para poderse liberar, para poder no, si usted no le gana el cuento, la bendición usted no llega. Oremos. Jesucristo, mi Rey, toda la honra y gloria es tuya, Jesús. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Es viva, Dios, es viva. Nos sostiene, nos alimenta. Señor, sé que tu palabra que fue dada aquí nunca jamás regresa vacía. Gracias por tu palabra, Jesús. Gracias por mis hermanos, Señor. Yo en tu nombre, Jesús, sabiendo el poder de la palabra de Dios, yo a cada una de estas personas que están acá, Señor, yo las bendigo, Dios. Las bendigo integralmente, tanto espiritualmente, físicamente, materialmente, en todas sus áreas, ahí sus familias, Señor. Y que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús, gracias, Jesús. Amén. Amén. Un abrazo a Cristo, hermano. Ok. ¿Grita? O sea, no sé el tiempo, no que no te puedo ver el tiempo aquí, perdónenme usted si pasa un poco el tiempo. Yo quisiera muchas cosas que decir, pero... Oh, de pie. Ok, pónganse de pie, por favor. Levante los brazos, hermano, y reciba la bendición que voy a lanzar ahí, hermano. Levante los brazos, hermano. Señor, yo en tu nombre poderoso, Señor,